La UICN, en su versión 2019, reporta que hay 11.147 especies de aves conocidas, de las cuales 224 se encuentran en peligro crítico, 269 en peligro, 799 vulnerables y 1.012 especies están cerca de estar en peligro de extinción. Con el fin de mantener poblaciones sustentables en vida libre, en cautiverio y recuperar especies en vía de extinción, se han implementado diferentes programas y métodos de conservación, entre estos la inseminación artificial. Como una tecnología reproductiva, comenzó siendo utilizada para mejorar la productividad y eficiencia de los sistemas productivos. No obstante, en la actualidad es la técnica de reproducción asistida más utilizada en aves silvestres. La inseminación artificial da solución a problemas de reproducción en cautiverio como cópulas no efectivas, falta de vínculo de pareja, agresión, estrés, pérdida de líbido, discapacidades físicas, asincronías, estereotipias, entre otras. ¿Cómo hacer un programa de inseminación artificial? Primero, se deben considerar ciertos aspectos con respecto a la especie de interés: su anatomía, fisiología y adaptaciones únicas, estacionalidad, historial reproductivo de los individuos dentro del programa, ciclo ovulatorio de la especie, condiciones de salud de los individuos y técnicas para evitar el estrés. Adicionalmente, ser persistente y constante, ya que esto asegurará el éxito del programa. Ahora bien, para realizar la colección seminal hay 3 métodos principales. Los materiales para la colección son guantes, capilares, regla, pipeta, puntas de pipetas, tubos Eppendorf y un diluyente de elección junto con una cava para refrigeración. El primer método es el cooperativo o condicionado. Este fue desarrollado inicialmente por cetreros que utilizaban aves de presa improntadas. En este método las aves copulan de forma voluntaria con equipos especiales en respuesta a la estimulación realizada por su manejador, con vocalizaciones, comida o imitando comportamientos reproductivos. Una vez el condicionamiento está establecido, se pide la cópula con elementos con los que se haya adaptado el ejemplar. Por ejemplo, se han descrito el uso de sombreros, guantes e incluso en otras especies, vaginas artificiales. El segundo método es la electroeyaculación. Para este, anteriormente era necesario anestesiar a los individuos. Sin embargo, se han desarrollado instrumentos y protocolos para que se pueda hacer en individuos conscientes. En este método, el macho es ubicado en una mesa y la cloaca es expuesta, donde se ubicará una sonda bipolar que entrará en contacto con las paredes cloacales y se va a dar una corriente eléctrica leve hasta que se observen contracciones musculares de la cloaca y se obtenga la eyaculación. Algunas sondas tienen un canal central por donde fluirá el semen o también se puede colectar directo de la cloaca. El tamaño de la sonda va a depender de la especie. El tercer método es el masaje abdominal. Este es el más utilizado y fue descrito inicialmente por Burroughs y Quinn en 1936. Para esta técnica, el macho se restringe apoyando la quilla sobre una superficie y se masajea de una forma gentil y rápida la porción lumbosacra detrás de las alas hacia la cola por 1 a 2 minutos. Posteriormente, se aprietan las paredes de la cloaca y se exprime el semen de la papila externa del ducto deferente. El mismo procedimiento se realiza varias veces hasta obtener la cantidad de semen suficiente. Se puede usar para la colección seminal de aves no improntadas y que no han sido condicionadas previamente, aunque la calidad seminal es mejor con aves adaptadas al manejo. En citácidos, debido a que son aves con un pico capaz de generar gran daño al personal, se han implementado tubos acrílicos donde las aves son sujetadas dejando libre la porción dorso-caudal para realizar el masaje abdominal. Este método se ha utilizado en patos, gansos, canarios, citácidos, pavos, faisanes, catártidos, grullas, ratites, palomas, codornices, halcones, entre otros. El procedimiento descrito es útil para aves de talla pequeña, no obstante la técnica se modifica ligeramente para implementarla en aves grandes en las que el ejemplar es estimulado de pie y se suelen usar cloacas artificiales para la recolección de semen. Una vez es colectado el semen, este debe colocarse en un tubo Eppendorf en dilución 1 a 10 con el diluyente de elección y posteriormente ser refrigerado a 4 grados centígrados.
La evaluación seminal permite predecir la capacidad de fertilización. Los materiales que se requieren son guantes, muestras de semen, pipeta, puntas, tinciones, láminas y laminillas cubreobjetos, una cámara de Neubauer y un contador. Primero, se evalúa la coloración y la cantidad de semen colectado. El color varía de blanco a marfil y la cantidad varía con la especie. Esto es importante para poder calcular la dilución a la que se va a mantener la muestra. Posteriormente, se evalúa la motilidad espermática. Esta se realiza poniendo una gota de semen diluido en una lámina portaobjetos y mirando al microscopio. La motilidad se evalúa de 1 a 5. La definición de cada grado puede variar con el autor. Ahora, para la evaluación de la viabilidad, se hace una tinción con eosina-nigrosina. En esta se mezclan partes iguales de la tinción con la muestra. Los espermatozoides muertos se verán de color rosado o rojo debido a que la eosina logró penetrar la membrana. Con esta misma tinción o con otra de citología convencional como Deep Quick o Wright, se puede evaluar la morfología espermática y las anormalidades. Para la concentración se hace un montaje de una dilución 1 en 100 del semen con el diluyente y se evalúan 5 cuadros de una cámara de Neubauer, de los cuales se toma un total y se aplica la siguiente fórmula. La criopreservación es una técnica de congelación que permite tener disponible en el futuro semen de ejemplares valiosos genéticamente, contribuyendo al mantenimiento de la diversidad genética y creación de bancos de semen. Para esta se necesitan pajillas de punto .25 o punto .5, un material para sellarlas, y bastones y canastillas para almacenar el semen en un tanque de nitrógeno. Posterior a la recolección de semen, las muestras son diluidas utilizando extensores comerciales junto con algún crioprotector. Enseguida son ubicadas en pajillas de plástico que se trabajan a 4 grados centígrados y posteriormente se va disminuyendo su temperatura progresivamente en vapores de nitrógeno hasta que finalmente se almacenan en el tanque de nitrógeno. Inseminación. Para esta se requieren guantes, semen, pipeta y puntas, una placa térmica o un termo para descongelar semen. La primera técnica de inseminación es cooperativa o por condicionamiento, donde los animales están adaptados y responden a estímulos generados por su manejador, adquiriendo posiciones de cópula, vertiendo la cloaca y exponiendo el oviducto. Ocasionalmente, los manejadores se ayudan de la presión en la espalda baja de los individuos para estimular el reflejo de cópula. Esta técnica se utiliza en animales improntados y se ha desarrollado principalmente en aves de presa. Cuando se utiliza la restricción física, las hembras se sujetan de tal forma que se exponga la región cloacal y se localiza el oviducto por palpación, eversión de la cloaca o con ayuda de un espéculo. De manera general, se recomienda considerar la época reproductiva y la edad reproductiva de la especie, comenzar las inseminaciones previo a la primera ovulación, inseminar con frecuencias acordes a los requerimientos de la especie, que pueden variar de una inseminación cada 2 días a cada 2 semanas, y tener en cuenta el momento de oviposición para inseminar después de esta, evitando inseminar cuando hay un huevo en formación. Finalmente, la inseminación artificial junto con la criopreservación son métodos útiles para la conservación de especies y creación de bancos genéticos. Permiten solventar problemas reproductivos en cautiverio y generan oportunidades de sostenibilidad de especies en vida libre. No obstante, son programas que toman tiempo y requieren de un cronograma estricto. Se debe tener en cuenta desde el periodo de adaptación hasta los tiempos entre los ciclos ovulatorios, ovoposiciones, intervalo entre colectas, época y duración de la etapa reproductiva, entre otras cosas. En fauna silvestre es necesario mejor adaptar a los ejemplares al manejo para que en el momento de la colecta e inseminación se disminuyan los factores de estrés y las técnicas tengan una mayor tasa de éxito. No hay que olvidar, la constancia y la persistencia tienen un papel crítico en la efectividad de los programas reproductivos. Son muchas las especies en peligro de extinción y que podemos ayudar a conservar utilizando el método de inseminación artificial.